Buenas, ingeniero. A nuestro grupo le tocó exponer sobre el método Müller. Los integrantes de mi grupo son los siguientes: Brenda Bustamante Gómez, Johan Borda Montero, Jonathan Martínez, Alexander Escobar, Carlos Ibáñez y mi persona, Luis Fernando Antelo. Vean un poco de introducción sobre el método Müller, ya que existen tantos métodos numéricos que nosotros hemos escogido el método Müller, fue el que nos llamó la atención. Este trabajo está dirigido para todas las personas que les interese conocer un poco más sobre el método Müller, un poco más de una manera más clara y sencilla, desarrollando el trabajo de una manera entendible para todas las personas. Es un método sencillo de aplicar y uno de los más exactos que se puede encontrar, ya que su error tiende a ser mínimo gracias a las fórmulas con las que cuenta. El presente trabajo está dividido en 4 partes. En la primera parte se ve una introducción al método. En la segunda parte se ven las diferencias que tiene el método Müller con el método de la secante. En la tercera parte se ve el desarrollo y deducción de las fórmulas del método Müller. Y en la cuarta y última parte se puede mostrar al lector un pequeño ejemplo empleando este método. Los objetivos de este método son dos: el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general evalúa y entiende el método Müller desde las diferencias que tiene con otros métodos, y el objetivo específico entiende a profundidad cómo se desarrolla este método. Se desarrolla un código para la facilitación del cálculo matemático de este método y da a conocer a la persona el método de una manera clara y entendible. Buenas, ingeniero. Mi nombre es Brenda Bustamante y voy a seguir explicando un poco del método y la diferencia entre la secante. Un poco más de la introducción al método Müller es que este método es utilizado para encontrar raíces de ecuaciones con raíces múltiples y consiste en obtener los coeficientes de la parábola que pasa por 3 puntos elegidos. Dichos coeficientes son sustituidos en la fórmula cuadrática para obtener el valor donde la parábola intersecta el eje de las x, es decir, la raíz estimada. La aproximación se puede facilitar si se escribe la ecuación de la parábola en una forma conveniente. En sí, el método Müller se utiliza en sí para sacar 3 puntos en sí, 3 valores, para formar en sí una parábola. Una de las mayores ventajas de este método es que al trabajar con la fórmula cuadrática es posible localizar tanto raíces reales como raíces complejas. Ya la diferencia entre el método de la secante es que el método Müller, como les decía, se obtiene 3 puntos, mientras que el método de la secante, en sí, la recta de la secante es una recta que corta por una circunferencia de 2 puntos. Y el método Müller forma como una parábola. Y como les decía, forman de 2 puntos donde en sí cortan una recta. Cuando solo existe un punto que toca la circunferencia se llama tangente. En los puntos de intersección A y B puede calcularse la ecuación de la recta secante empleando. Para saber la respuesta de esta operación se emplea una matemática, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. En sí es otra fórmula, pero parecida. Como le decía, el método Müller solamente trabaja con la fórmula cuadrática. Y el método de la secante es muy similar a la de Newton, con las 5 diferencias principales: que este método de la secante no requiere de la segunda derivada. Este método, a diferencia de bisección y regla falsa, casi nunca fallan, ya que solo requieren de 2 puntos al principio y después el mismo método se va retroalimentando. Y como les decía, vieron la diferencia, que la secante solamente en sí utiliza 2 puntos, y el método de Müller sí o sí necesitamos para sacar 3 puntos y formar en sí una parábola. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Johan Sebastián Borda Montero y le voy a explicar sobre las fórmulas del método de Müller. El método de Müller se clasifica como un método abierto, el cual es una variación del método de la secante, solo que en lugar de utilizar recta secante con 2 puntos, por ejemplo x1 y x0, se crean parábolas con 3 puntos, x2, x1
y x0. La ecuación de dicha parábola se puede escribirse como f2 de x es igual a por x menos x2 elevado al cuadrado más b por x menos x2 más c. Se busca esta parábola para intersectar los tres puntos x0, fx0, x1, fx1, x2, fx2. Los coeficientes de la ecuación anterior se evalúan al sustituir uno de esos tres puntos para dar f de x sub 0 es igual a por x0 menos x2 elevado al cuadrado más b por x0 menos x2 más c, y así sucesivamente con los siguientes puntos x1 y el punto x2, el cual puede resolverse con ayuda de las siguientes relaciones algebraicas. H sub 0 es igual a x1 menos x0, h sub 1 es igual a x2 menos x1, delta sub 0 es igual a f de x1 menos f de x2 dividido entre x1 menos x0, y delta sub 1 es igual a f de x2 menos f de x1 dividido entre x2 menos x1. Para finalmente hallar el valor de los coeficientes de la parábola, donde a es igual a delta sub 1 menos delta sub 0 dividido entre h sub 1 más h sub 0, b es igual a por h sub 1 más delta sub 1 y c es igual a f de x2. Una vez hallados a, b y c, se utiliza la ecuación cuadrática para hallar el intersecto con el eje x, el cual será la próxima aproximación. Gracias. Mi nombre es Jonathan Gabriel Martínez Yagi. Ahora quiero recopilar una parte muy importante del teorema de Müller, en el cual nos dice lo siguiente: trabaja con la fórmula cuadrática, que no quiere decir que debemos trabajar con la fórmula cuadrática para encontrar el valor de x sub 3. Y en esta fórmula hace una referencia a una parábola de forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Bien, de esta vamos a hacer que tal que x tenga el valor de x sub 3 menos x sub 2 sea sustituida por la fórmula de la parábola y obtendríamos esta ecuación. Y en esta fórmula debemos reemplazar la x por x sub 3 menos x sub 2 y obtendríamos esta fórmula. Y en esta fórmula hay una pequeña error de redondeo, en cual lleva por nombre cancelación por resta. Esto se da que b al cuadrado es mucho mayor que 4ac. Y en esta fórmula es una alternativa y que tenemos que despejar la x sub 2 y obtendremos esta fórmula. Ahora, esta fórmula está condicionada y sus siguientes condiciones son que estas dos fórmulas son similares a diferencias de signo, que si b es menor que 0 va a ser signo positivo y que si b es mayor que 0 va a ser signo negativo. Ahora tenemos nuestra primera ecuación y segunda ecuación y tercera ecuación, en la cual los dos primeros miembros de la ecuación se vuelven 0, por lo tanto concluimos la tercera ecuación, a de f de x sub 2 igual a c. Ahora tenemos nuestra fórmula de nombramiento h sub 0, h sub 1, delta sub 0, delta sub 1, el cual nos permite encontrar el coeficiente de la restante a y b, que serían esto. Ahora, en esta parte hemos sustituido nuestra ecuación 1 y 2 para despejar nuestra constante a y b, en cuál sería nuestra constante a, b y c de la tercera ecuación. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Alexander Escobar Verduguez. Voy a explicar la parte de los ejercicios. Ejercicio 1. Utiliza el método de Müller con valores iniciales x sub 0 igual a 4.5, x sub 1 igual a 5.5 y x sub 2 igual a 5, respectivamente, para determinar la raíz de la ecuación f de x igual a x al cubo menos 13 de x menos 12. Solución. Primero evaluaremos la función con los valores iniciales cada x sub i en f de x, que al reemplazarlo obtendremos estos valores. Para f sub 0 será 20.625, para f sub 1 82.875 y para f sub 2 igual a 48. Luego procederemos a calcular lo que es h sub 0, h sub 1, delta sub 0 y delta sub 1, que con sus respectivas fórmulas lo podremos hallar, que al reemplazarlos, para h sub 0 será igual a 1, para h sub 1 será igual a menos 0.5, para delta sub 0 igual a 62.25 y para delta sub 1 igual a 69.75. Luego obtenemos los valores de los coeficientes a, b y c, que con sus respectivas fórmulas, que al reemplazarlos con los coeficientes que obtuvimos anteriormente, serán sus valores para a 15, para b 62.25, para c 48. Luego procedemos, para encontrar la raíz se aplica la fórmula cuadrática a la ecuación, pero antes tenemos que hallar la raíz cuadrada del discriminante, que este será para saber si será positivo o negativo en la ecuación.
Como el valor absoluto, este valor absoluto es mayor a este valor absoluto, se empleará un signo positivo en el denominador de la ecuación y así obtendremos el valor para la primera iteración. Y procedemos a calcular su error, que al reemplazar en la fórmula, este será su valor, 25.74%. Y este será el valor de las primeras iteraciones, que para hallar la siguiente iteración, realizamos los siguientes cambios. Para x sub 0 ponemos el valor de x sub 1, para x sub 1 el valor de x sub 2 y para x sub 2 el valor de x sub 3, y así obtenemos su solución y su respectivo error. Y lo mismo procedemos para las siguientes iteraciones. Bueno, este es el código del método de Müller, que está codificado en el lenguaje Java. Esta es la parte del código bueno, y estos son los valores de entrada que necesita nuestro código. Y el ejercicio que voy a utilizar de ejemplo nos da un valor de entrada de x sub 0, 4,5, x sub 1, 5,5, x sub 2, 5. Y también lo que es los valores de la función. Aquí está, los valores de la función, bueno, es la forma general para resolver el método de Müller, una función, un polinomio de segundo grado. Bueno, voy a ejecutar el código y nos imprime que son las constantes. Constante A, que tiene un valor de 15, aquí está. Constante B, 62,25 y constante C, 48. También nos imprime x sub 3, que es 3,97, 48,7. Y así sucesivamente nos imprime las constantes de x sub 4, x sub 5, x sub 6, x sub 7 y x sub 8. El código se detiene hasta cuando llega al punto de emergencia del método. Es decir, que desde este punto, ¿no? Empieza a repetirse las raíces.